8 en punto de la mañana, amigos, muy buenos días. Es momento de las noticias de la comunidad en este lunes 18 de julio de 2022. Siempre un gusto acompañarlos en esta nueva semana. Dayana, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted en casa? Muchísimas gracias por sumarse. Y hoy tenemos que comenzar con un tema del que nosotros tenemos que decir ya basta. Esto tiene que terminar. Más de 40 menores de edad, niños, han sido asesinados en medio de la violencia en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, solo durante este año. En el último caso, 2 hermanos fallecieron luego de recibir balas perdidas. Hay una tercera niña que se encuentra herida. Vamos inmediatamente con Paul Tutibén. Él ha seguido de cerca este último caso que realmente nos aterra. Paul, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Sí, el último suceso se registró este fin de semana en la cooperativa San Francisco, sector noroeste de Guayaquil, en la parte al frente de la penitenciaría del Litoral. Veamos la siguiente nota. Llegar a la cooperativa donde fueron asesinados los hermanitos es encontrarse con enormes grafitis de los lobos, dando a entender que la zona es liderada por esa banda. En el barrio pocos se atreven a hablar por el riesgo que representa. Casi toda la noche dispararon aquí. Esto era como el tiro del oeste. Dispararon a personas que no eran personas inocentes. ¿Y los niños qué hacían a esa hora? ¿Qué estaban haciendo? Estaban fuera de la calle y era tarde de la noche. Testigos indicaron que primero se produjo una balacera que duró cerca de 1 hora. Luego ingresaron las armas por la ventana de una casa y mataron a un hombre que se encontraba en su cama. Cuando los criminales escapaban en las motos, los menores que se encontraban afuera de la casa corrieron e ingresaron. Los sujetos se estacionaron afuera del inmueble y balearon la humilde vivienda. Las paredes, las ventanas y la puerta de madera presentan los orificios de los impactos. ¿Cuántos disparos usted escuchó? Mucho. Sinceramente, habían demasiados. ¿Los niños estaban afuera o adentro de la casa? No, estaban ahí en el portal de su casa con sus papás y al ver lo que estaba sucediendo, los niños ingresaron a la casa, pero ya pues las balas lo alcanzaron. Sí, lamentablemente los infantes fueron alcanzados por las balas. Alex, de 10 años, y Maite, de 6, eran hermanos. Murieron de forma inmediata. Su otra hermanita de 5 años, que se encontraba cerca, recibió un disparo. Ella se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Se da unos eventos criminales lamentables. Por afectar a un ciudadano, miembros de una banda delictiva antisociales abren fuego contra una de las viviendas, causando lamentablemente la muerte de 2 menores de edad, de 10 y 8 años respectivamente. Estos son daños colaterales. El hombre que primero acribillaron no registraba antecedentes penales, era familiar cercano de los niños asesinados. Se presume que son parientes por el apellido que coincide con la víctima mortal del día de ayer, con los menores asesinados. Por el triple crimen, la policía del servicio urbano trató de llegar lo más rápido para localizar a los individuos armados. Por el difícil acceso de las calles, todos escaparon. Ya que las calles se encuentran en mal estado, son calles de 5º y 6º orden, lo que dificulta la rápida acción que podemos dar como Policía Nacional. La Fiscalía y agentes de la INASED trabajan uniendo esfuerzos para tratar de detener a los responsables que apagaron la vida de los hermanitos en medio de la violencia desmedida que se vive en Guayaquil. Aquí en el Hospital Francisco de Casa Bustamante se encuentra internada la niña de 5 años. Ella recibió un impacto a la altura de su hombro derecho. Se conoce que durante la noche y madrugada de este domingo fue intervenida. Ya le retiraron el proyectil del hombro. Los médicos han dicho que ella está estable. Hay una cifra que preocupa, compañeros. Miren ustedes, según datos de la misma policía, más de 40 niños han sido asesinados en lo que va de este año acá en la zona 8, que abarca a Guayaquil, Durán y San Borondón. Las autoridades dicen que prácticamente los niños, la mayoría de los niños han estado inmersos o prácticamente han sido víctimas colaterales de esta violencia. Hay adolescentes que fueron asesinados porque también pertenecían a bandas criminales. Es la información a esta hora en Estudios. Hay más. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Paul Tutibén. Muchísimas gracias por ese reporte. Realmente aquí no entiendo cómo no estamos hablando de esto todos los días. No entiendo, Carlos, cómo en este momento en la Asamblea Nacional o donde sea, en la Presidencia de la República, se está hablando de otros temas y no se está hablando de esto. Son 2 niños pequeños que están
en medio de la violencia, pero en medio de la violencia que viene por parte de criminales y que alguien tiene que responder. Lo escucho de forma nadada al policía decir es un hecho lamentable. No, es un hecho lamentable, sí, pero donde tiene que haber algún responsable. No es posible que nosotros cada semana, durante estos 6 meses que vamos, ya son 40 niños, sigamos hablando de estos casos y tendamos a normalizarlo y decir, ¿en qué habrá estado el padre de este niño? No, usted no repita esos comentarios que a veces los hace la Policía Nacional y que no están bien, porque no es posible que yo, un niño de 6, 5, 4 años, así el papá sea lo que sea, esto nos está diciendo indirectamente que merece morir, porque está en medio de este círculo de violencia. Aquí debe existir alguna respuesta por parte de las autoridades. Y nuevamente, no se tolera el hecho de que es un ajuste de cuentas y un tema entre bandas. No, porque en medio hay niños pequeños que están siendo víctimas de esto. Aquí en el Estado les tiene que garantizar por lo menos la vida, pues, ¿no? O sea, nos tiene que horrorizar el observar este tipo de cosas. Yo a veces veo que cuando se dan estos sucesos en otras zonas, en otros lugares, ahí sí existe una reacción inmediata, que incluso hay esta recompensa. ¿Por qué aquí no hay eso? Para evitarlo. ¿Por qué aquí no existe alguna reacción ya un poco más firme por parte de las autoridades? Porque no es justo y no es correcto que nuestros niños estén muriendo en medio de violencia. Alguien tiene que decir algo y aquí no lo vamos a normalizar. Ojalá que las autoridades comiencen a hablar de este tema y se dejen de estar peleando por cualquier otro tipo de circunstancias y no hablando de lo realmente importante, lo que está pasando en la calle. Y lo peor de todo es que estos niños han sido asesinados en sus casas, viendo televisión en la sala, jugando en los portales de su casa o ahí en la calle, como lo hacíamos todos. Esto tiene que parar de una vez por todas y no se puede, y me sumo a tu comentario, empezar a normalizar dentro del discurso de los ciudadanos, menos aún en el discurso de las autoridades. Es que escucho a la Policía Nacional decir inmediatamente, los familiares tienen antecedentes penales. Como caso resuelto, casi. Es que no, o sea, ¿sabe lo que tiene que responder usted, señor policía? Este es el asesino de esos niños, con fotografía y decir los capturamos. Porque si nosotros justificamos esto, significa que el día de mañana a cualquiera de nosotros, a cualquier persona, lo van a asesinar y van a decir, no, estuvo justo en el lugar y en el momento equivocado. Esa frase me molesta tanto que se diga, porque no es que estamos en el lugar y en el momento equivocado, estamos yendo al trabajo, esos niños están descansando en casa, o sea, ya no podemos salir porque cualquier lugar en Guayaquil es el lugar y el momento equivocado. Alguien tiene que responder. En medio de un estado de excepción, pero seguimos observando que 40 niños han sido asesinados en lo que va del año. Esos asesinos deberían estar ya en la lista de los más buscados. Al menos. 8 de la mañana con 8 minutos, vamos con otro tema. Un fin de semana violento en Guayaquil. Más de 12 personas fueron asesinadas entre el sábado y el domingo. Con esto son más de 30 muertos durante la última semana. La violencia continúa en Guayaquil, pese a los intentos de la policía de bajar los índices de inseguridad. El último hecho ocurrió la mañana de este domingo, en el sector de Pascuales Cooperativa San Francisco. Sujetos ingresaron a la casa de un hombre de 49 años y le dispararon en al menos 6 ocasiones, acabando con su vida. Esto se debería a que la víctima no quiso ingresar a una banda delictiva. En Sauce 6, por ejemplo, 2 sujetos en moto dispararon en reiteradas ocasiones contra un hombre. Pese a que llegó una ambulancia al lugar, no logró sobrevivir. La víctima presentaba antecedentes penales. Tiene 2 antecedentes, el último por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras también por la tarde, pero en el Guasmo norte-sur de la urbe, otros 2 hombres murieron tras recibir varios impactos de bala. Pero los hechos de violencia también se dieron el viernes en la noche. En el sur, en el sector de Floresta 2, un hombre de 48 años murió tras recibir varios disparos. Los causantes huyeron. La información que tenemos es de que habrían sido 2 ciudadanos en una motocicleta. Esta ha sido la tónica durante la semana, en la que una persona fue asesinada al interior de una salsoteca y otros 2 cuerpos se hallaron en el Guasmo y la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Mientras en el suburbio, cuando se velaba a un adolescente que murió también de manera violenta días atrás, sujetos llegaron y dispararon a los asistentes. Resultando una persona fallecida y 3 heridos. Con estos hechos, durante esta semana, se han registrado 39 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. Y dentro de las víctimas hay al menos 6 mujeres. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.
Bueno, el sur de Guayaquil fue afectado con el servicio de energía eléctrica luego de un incendio en una planta privada de una fábrica que al parecer estaba en mantenimiento. Vamos a enlazarnos a esta hora de la mañana con nuestro compañero Alex Vargas, quien nos cuenta más detalles. Alex, muy buenos días, te escuchamos, adelante. Gracias, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. La alarma de incendio acá en el sur de Guayaquil, precisamente en esta fábrica de plástico junto a la Domingo Comín frente a la Ciudadela 9 de octubre, causó preocupación porque esto provocó el corte del servicio de energía en muchas ciudadelas acá en el sur de Guayaquil. Pero tenemos una nota al respecto para que usted conozca lo que ocurrió la tarde de ayer. Veamos. A través de videos grabados por moradores de la zona se podía constatar la magnitud del incendio. La columna de humo espeso se podía visualizar desde lejos. La emergencia provocó pánico. De forma inmediata acudieron los bomberos. Completamente en llamas, la radiación daba 30 metros. Procedimos a hacer enfriamiento inicialmente y lograr aperturar las puertas para poder enfriar y esperar que nos corten la alimentación a la subestación. Esta empresa estaba haciendo algún tipo de mantenimiento, ya pusieron a trabajar la subestación y se provocó un incendio. La empresa está ubicada en la principal de la avenida Domingo Comín, a pocos metros de la ciudad La Pradera, sur de Guayaquil. Por la emergencia se evidenció congestión vehicular en la zona. Afortunadamente no se contaminaron ni las viviendas aledañas de la Ciudadela ni la bodega posterior a la subestación. 14 unidades de combate contra incendios del Cuerpo de Bomberos atendieron el flagelo de alarma 2, registrado la 13 domingo en una subestación eléctrica ubicada en una empresa privada. Las llamas se produjeron por un corte de energía en el sector. Completamente toda la subestación sufrió el daño. Aparentemente provocó un corte de energía eléctrica a todo el sector. Luego del trabajo de enfriamiento por parte del Cuerpo Bomberil, el servicio eléctrico fue restablecido en la zona. La emergencia no dejó heridos ni víctimas que lamentar, solo daños materiales. Paul Tutibén, 24 horas. Así es, esto provocó mucha inquietud, curiosidad y preocupación. En este momento, aquí en el sur de Guayaquil, vemos a este carro grúa que por supuesto vino a realizar los trabajos de mantenimiento y por supuesto la instalación respectiva del cableado de media alta, mencionaba el equipo técnico de esta contratista que vino a hacer la respectiva reparación provisional. Sabemos que en unos minutos tendrá que venir CENEL para la habilitación del servicio eléctrico en este sector. Hay que reconocer, muchos mencionaban que debido a este incendio causó malestar en otras partes del norte de Guayaquil, pues no, es algo muy separado, pero sí destacar que en el sur cerca de 45.000 usuarios se quedaron sin el servicio. Hay que también destacar en la cuenta de Twitter por parte de CENEL mencionó que nuestro equipo personal técnico revisa el sistema para normalizar el servicio eléctrico afectado en varias zonas del noroeste y vía la costa de Guayaquil. Aún se desconocen las causas de la interrupción, pero hasta el momento sabemos que quedó totalmente normalizado en el norte. Pero acá en el sur, noten ustedes, dar a conocer lo que ocurrió tras el incendio. Mire cómo quedó esta puerta y personal del CENEL como también el personal del Cuerpo de Bomberos, una vez que atendieron la alarma 2 de incendio, se le tocó suspender el servicio acá en el sur de Guayaquil debido a este incendio. Es lo que podemos dar a conocer. Hasta el momento está todo normalizado. Ya terminaron los trabajos los técnicos de una empresa contratista que por supuesto en unos minutos mencionaron de que llegará CENEL para la habilitación y el fluido eléctrico que tiene que ingresar en esta fábrica de plástico para que los trabajadores puedan laborar con total normalidad. Es lo que podemos dar a conocer aquí en la avenida Domingo Comín junto a la Ciudadela 9 de octubre. Compañeros. Gracias, Alex Vargas. Estaremos pendientes de la información. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Y muchísima atención, desde hoy ya se publicaría la nueva ordenanza que obliga a los motociclistas y sus acompañantes a portar cascos homologados. Además, deberán ubicar en la parte posterior de manera legible el número de las placas. Los usuarios tendrán 30 días para poder hacer la homologación. Además, se recuerda que la sanción por el incumplimiento será de $42.50 y la retención de la moto por 3 días. Parece que pedimos cosas obvias, ¿no? De la placa y obviamente ya la homologación. Que usen el casco pertinente, ¿no? Casco.
Sí, estamos de regreso con esta noticia que para muchos ya debía haberse dado. El IES declaró en emergencia su sistema de salud para agilizar la compra de medicamentos e insumos a escala nacional. Vamos inmediatamente con Vanessa Robles. Ella se encuentra en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y tiene obviamente las reacciones de los ciudadanos. Vanessa, te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Luego de 27 días de que el presidente Lasso declarara la emergencia en el sistema de salud pública, ya oficialmente los 4 sistemas adscritos a esta atención pública de la Red Integral de Salud, pues ya se consideran en emergencia. ISFOL, ISPA, el Ministerio de Salud Pública y también el IES. Y para poder recapitular detalles en cuanto a esta declaratoria de emergencia en los hospitales del IES y en todo lo que compete a la red pública de salud, tenemos un reportaje. Veámoslo a continuación. El vicepresidente Alfredo Borrero confirmó el anuncio durante el Gabinete Sectorial de Salud de este viernes. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES declaró la emergencia sanitaria, sumándose así a la declaratoria del sistema de salud que anunció el presidente Guillermo Lasso el pasado mes de junio. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. Con esto se busca acelerar el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del IES. La resolución de esta institución precisa que la declaratoria de emergencia abarcará a todas las dependencias de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, así como del Seguro Social Campesino. Los 4 sistemas de salud liderados por el Ministerio de Salud Pública han declarado la emergencia en el sector salud, es decir, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esta decisión se toma días después de que pacientes y asociaciones realizaron plantones pidiendo la declaratoria de emergencia ante la falta de medicinas para pacientes con enfermedades graves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió también esta semana a Ecuador que adopte medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado al grupo de pacientes con cáncer en la sangre. Nosotros necesitamos para vivir tomar una pastilla cada 4 horas de bromuro de piridostigmina de 60 miligramos. Si nosotros nos falta esta medicina, lo que sucede es que corremos el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde el ISPOL han asegurado que el promedio de abastecimiento bordea el 42% y con la declaratoria de emergencia por 60 días esperan subsanar las deficiencias que existen en el subsistema. La emergencia en el sistema de salud pública del país fue uno de los problemas mencionados por el sector indígena en medio de las manifestaciones a nivel nacional que se dieron en junio. Durante el gabinete sectorial también se dio a conocer que ya se empezaron a hacer los pagos a los prestadores externos, tanto del IES como del MSP, para cubrir la deuda por $400 millones que mantiene el Estado. Se aprobaron las transferencias especialmente a Solca y otros proveedores de salud en el territorio nacional. Esto obviamente permitirá continuar con los servicios de derivación que las distintas instancias de salud tienen con empresas y proveedores de salud privados. Que estas medidas sirvan para finalmente contar con medicinas necesarias en los hospitales públicos es lo que esperan los pacientes. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Así es, amigos, ha sido una semana de anuncios importantes y avances por parte del gobierno, ya que no solo se declara en emergencia el sistema de salud y se afina por fin este trabajo para adquirir medicinas y abastecer los hospitales tanto como lo han pedido los usuarios, sino también ya se inició el plan piloto de externalización de farmacias y también se abonó por parte del gobierno a las prestadoras externas de salud. Todo esto para mejorar la atención de los usuarios y es el pedido de quienes vienen a atenderse, al menos acá, a los hospitales del Seguro Social, a realizarse exámenes o con alguna emergencia. Que las cosas mejoren y que la evaluación la van a dar los propios ciudadanos en estos 60 días que al menos compete a esta declaratoria de emergencia en los hospitales del IES. Esa es la información a esta hora de la mañana, amigos. Ustedes siguen. Buenos días. Muy buenos días, Vanessa. Muchísimas gracias por ese reporte y efectivamente la valoración la van a dar los ciudadanos y nosotros vamos a estar allí en la parte exterior de los hospitales, si nos permiten el ingreso, pues qué bueno, para precisamente recoger esas declaraciones de los ciudadanos y que digan que esto está funcionando o que se necesita mejorar. Vamos a estar pendientes. 8 de la mañana con 22 minutos. Carlos Acoto tiene más información.
Sí, le contamos ahora que más de 2.800 contagios de COVID-19 se registraron en apenas 24 horas a nivel nacional. Las autoridades esperan que haya una disminución en las próximas semanas y aclaran que esto no ha incidido de manera significativa en la demanda hospitalaria o en fallecimientos. El repunte de casos de COVID-19 continúa en Ecuador. Según cifras del Ministerio de Salud, este sábado se dieron 2.805 nuevos contagios a nivel nacional y 2 fallecidos. Con esto suman 935.211 casos desde el inicio de la pandemia, según cifras oficiales. En Guayas, de viernes a sábado hubo 447 nuevos contagios. Y en Pichincha, la provincia más afectada, registró 914 nuevos casos. Esperamos que este incremento se mantenga durante 1 o 2 semanas más y luego empiece a disminuir. El ministro ha asegurado que este repunte no ha incidido en un aumento significativo en la demanda de camas hospitalarias o de fallecimientos. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización. La tasa de positividad en la detección de pruebas COVID es del 38% a nivel nacional. Ante esta situación, el COE Nacional decidió disminuir el protocolo de aislamiento para funcionarios públicos. Determinado que sea 5 días de aislamiento más 4 días de mascarilla nos va a ayudar mucho en la operatividad. De igual manera, se modificaron los requisitos para ingresar al país. En caso de no poseer un carnet de vacunación, se permitirá tanto la prueba PCR como de antígenos. El COE además ratificó el uso de mascarillas en espacios cerrados. Y en espacios públicos abiertos donde no garantice el distanciamiento social, como por ejemplo el transporte público, eventos masivos. De igual manera, se actualizaron las cifras de cómo avanza la vacunación para el sector estudiantil. 3.117.711 tienen 2 dosis ya, una dosis 500.829 y aún existe 748.771 estudiantes que no han sido vacunados. Las autoridades incentivaron a la ciudadanía a continuar vacunándose para disminuir contagios y afectaciones en la salud. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Las alarmas están encendidas, entonces tocará volver a hacernos amigos de las mascarillas. 8 de la mañana con 25 minutos. Un taxista murió en un fuerte accidente de tránsito registrado en la vía al Puente Alterno Norte, en Guayas. Aparentemente, el conductor intentó rebasar a un tráiler cuando se impactó contra un bus. El accidente fue entre un taxi amarillo Cooperado y un bus del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El vehículo pequeño llevó la peor parte. El conductor falleció por el fuerte impacto que recibió. Nosotros veníamos bien por nuestro carril y un taxi viene y nos invade a nuestro carril por rebasar a un tráiler. El siniestro se registró cerca de las 18 horas este domingo en el kilómetro 14 de la vía Alpan en Guayas. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento. Estamos hablando de un siniestro de tránsito ocasionado por tipología de choque frontal excéntrico, donde las partes frontales han impactado en todos sus ejes. El cuerpo del taxista quedó atrapado entre la carrocería. El cadáver fue retirado por bomberos y luego llevado a la morgue del Cantón Milagro. Tenemos la imprudencia en muchas ocasiones de los señores conductores que provocan estos siniestros de tránsito. Los 2 vehículos fueron remolcados y llevados al canchón de la CTE. El conductor del bus quedó en calidad de retenido hasta determinar responsabilidades del siniestro. Paul Tutibén, 24 horas. De vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Le contamos que una jueza del Cantón San Borondón anuló una de las 2 órdenes de prisión que se habían emitido en contra de Leandro, alias el patrón Norero. Le dispuso medidas alternativas en el proceso abierto por tenencia de armas. Escuche esto, él continúa en prisión, pero mañana se le podría levantar también la orden de detención que tiene por el caso de lavado de activos. Una vez más, la justicia ecuatoriana favorece a Leandro Norero Tigua. El presunto narcotraficante detenido y procesado por lavado de activos está a solo un paso de recuperar su libertad. Este viernes, la jueza Glenda Ortega de la Unidad Judicial de San Borondón dejó sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba en su contra dentro de una causa penal por tenencia ilegal de armas. La magistrada reemplazó la medida cautelar por prohibición de salida del país, alegando que se trata de un delito menor que no supera el año de prisión, que es la tesis que manejó la defensa de Norero. Sin embargo, el fallo no puede ejecutarse y el patrón Norero seguirá detenido porque en su contra hay otra orden de prisión que corresponde al proceso por lavado de activos. Aunque esta medida también será reconsiderada por la justicia en los próximos días, pues la defensa de Norero apeló la decisión y la audiencia telemática para revisar esa orden de prisión preventiva
Está prevista para el próximo martes 19 de julio a las 16:20. Leandro Norero Tigua fue detenido en mayo de este año en su mansión situada en el cantón San Borondón, en la que la policía halló 6 armas de fuego, $6 millones en efectivo y 42 piezas de oro. Según el Ministerio del Interior, alias El Patrón es llamado así por ser el financista de las bandas del crimen organizado que operan en el país. Incluso se lo define como un narco invisible. La justicia ecuatoriana ya antes había fallado a su favor, permitiéndole recuperar su mansión e incluso a sus mascotas que estaban a cargo de Inmobiliar tras su detención. Luisa María Heredia, 24 horas. Bastante cerca, a un solo paso de recuperar su libertad. De a poco la justicia le ha ido devolviendo todo. Su mansión, como lo decía Luisa María, hacíamos en su momento incluso un poco de sátira por la devolución hasta de los gatos. Reconocer que se le debían devolver los gatos. O sea, todo lo que la Fiscalía y la policía encontró, la justicia ecuatoriana se lo ha devuelto. Vamos a ver si le devuelve la libertad también. Yo recuerdo la declaración del ministro del Interior al decir que esta persona es determinante en el tráfico de drogas en nuestro país. Es como un narcotraficante invisible, como lo decía Luisa María en el reportaje, porque no es la persona que iba directamente, sino la persona que realizaba el financiamiento. Y eso ya lo ha determinado la policía y la fiscalía, pero veamos qué pasa con esa próxima decisión judicial, que por lo general, Carlos, se da 5 de la tarde un viernes. Cuando la gente está pendiente de otra cosa. Otras cosas. El Pero Ministerio del no. Interior ha sido muy claro en decir que toda la vida hemos hablado, por un lado, de corrupción en entidades públicas y por separado de narcotráfico. Y pareciera ser que el señor Norero es el nexo entre estos dos mundos. Y por eso es clave para las investigaciones. Hay que estar pendientes entonces de estas decisiones judiciales. Falta una. Dayana. Falta una. Siempre se dan, como tú has dicho, cuando parece que la lupa de los ciudadanos está en otros temas. Ahí ocurren las decisiones más trascendentales. Nosotros como periodistas seguimos, ¿no? Seguimos, nosotros no podemos hacer nada, lo único que podemos hacer es mostrar que esto pasa y usted como ciudadano saca sus conclusiones, pero lo que estamos diciendo en este momento es que todas esas barreras que existían para que el señor permanezca en prisión se han ido destruyendo y falta una, entonces hay que estar pendientes qué pasa con esa una. 8 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con más información. Media tonelada de cocaína fue incautada en una embarcación que zarpó del puerto de Manta, mientras que en Pichincha más de 300 kilos de cocaína fueron decomisados ocultos en un camión. En ambos operativos, 6 hombres fueron detenidos. La droga fue encontrada en una embarcación que zarpó del puerto de Manta en la provincia de Manabí. Su destino era México. Y se encontraron en su interior varios sacos de yute que contenían aproximadamente 500 kilos de cocaína. Es importante señalar que estos kilos estaban de forma camuflada en diferentes partes del fuselaje de la embarcación. Los 5 hombres que estaban en la embarcación fueron detenidos. 2 son ecuatorianos y 3 de nacionalidad colombiana. Esta incautación de media tonelada de cocaína se da luego de que un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga revelara que Ecuador se ubica como el tercer país con más incautación de cocaína en el mundo después de Colombia y Estados Unidos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, explicó esta semana que esto se debe al aumento en la producción de ese tipo de droga en el vecino país del norte. Y Colombia ha duplicado su capacidad de producir droga. Entonces hay más cantidad y el trabajo de la policía y el trabajo del Estado es sumamente fuerte. El hecho de que nuestro Estado y nuestra policía sea reconocida como ser una de las que más decomisos de sustancias sujetas a fiscalización realiza, eso es importante. Lo preocupante es cuando no se realiza decomisos. Mientras tanto, en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, otros 360 kilos de cocaína fueron decomisados en paquetes ocultos en un camión. Un hombre que sería parte de una organización dedicada al tráfico de droga fue detenido. Con estos nuevos golpes al narcotráfico suman 111 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, una cifra récord. En 2021, a esta altura del año, se había incautado 89 toneladas. Alberto Luna, 24 horas. 8 de la mañana con 34 minutos. Amigos, y nosotros queremos reiterar la información con la que comenzamos este noticiero porque, nuevamente, no la vamos a normalizar. Más de 40 niños han sido asesinados en medio de la violencia en Guayaquil, Durán y San Borondón durante este año.
Sí, en el último caso, como le habíamos contado, 2 hermanos fallecieron luego de recibir balas perdidas y hay una tercera niña que se encuentra herida en el hospital. Solo 10 y 6 años tenían estos pequeños. Vamos con Paul Tutibén, él tiene los detalles. Así es, compañeros, hay una cifra, una estadística que preocupa. Según la cifra que maneja la misma policía, más de 40 niños han sido asesinados en lo que va de este año en la zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. 27 eran adolescentes y cerca de 15 niños menores de 12 años. El último suceso se registró en la cooperativa San Francisco, sector noroeste de Guayaquil. Ahí se registraron 4 balaceras en un evento violento. Sujetos llegaron a una casa, ingresaron las armas por la ventana de este inmueble y mataron a un hombre cuando él descansaba. Cuando los sicarios escapaban en la motocicleta, comenzaron a disparar a varias casas. Se estacionaron afuera de un inmueble y dispararon desde afuera a esta casa, ¿no? Cuando los niños, los hermanos, un pequeño de 10 y su hermana de 6 se encontraban primero en la parte de afuera, se asustaron al ver a estos hombres que escapaban, ingresan a la casa y estos hombres comenzaron a disparar. Ahí fallecieron los 2 niños, los 2 hermanos. Otra hermanita de 5 años quedó herida con un disparo a la altura de su hombro derecho. Ella fue internada acá en el Hospital Francisco de Casa Bustamante. Ha sido intervenida, se encuentra estable. La policía ha indicado que han realizado todos los operativos oportunos en ese lugar donde se registraron 4 balaceras, zona comandada por los Lobos, de tantos grafitis que se han podido visualizar ahí en el punto. Ahora, si bien es cierto, han dicho las autoridades que están investigando para tratar de ubicar a los criminales durante estas 4 balaceras. 2 hombres fueron asesinados, 2 niños fueron también asesinados, víctimas colaterales. Por el momento no hay detenidos. Son 40 o más de 40 menores asesinados durante todo este año. Ya se va a hacer algo. No es dable que niños, no es dable que menores de edad sean asesinados en medio de estas disputas entre bandas criminales. Los niños son niños, no tienen nada que ver y por qué hacerles daño. Han apagado la vida de tantos niños víctimas sin nada que tenían que hacer en medio de estas peleas entre estas bandas criminales. Lo que buscan es prácticamente comandar o liderar ciertas zonas en la venta de droga. Para sus fiestas de fundación con ferias y con múltiples eventos, Carlos. Este fin de semana hicimos un recorrido y aquí le mostramos. Conciertos, muestras gastronómicas, exposiciones de emprendedores y hasta exhibiciones en las últimas tendencias. Todo es válido si se trata de celebrar los 487 años de fundación de la Perla del Pacífico. Las retretas musicales, esta vez en la calle Panamá, deleitaron a todos los asistentes. Es la cosa más divertida que podemos hacer para salir del estrés, de los problemas que tenemos. Pero la celebración no solo se quedó allí. En el centro de convenciones, la Feria del Queso concentró la atención de todos los visitantes. Más de 60 variedades. Hemos hecho un formato en hebra, sí, como un novillo innovador. Puedo decir que somos los únicos con este modelo de quesos y hemos puesto 7 sabores dentro del queso. De mora es muy bueno, va en combinación con el queso. Tenemos bastantes variedades. Pero también la feria contó con expositores extranjeros. Llegaron desde España, Perú y Colombia. Estamos realmente con más de 14 variedades de quesos maduros, todos elaborados a partir de leche de vaca, leche cruda. En la calle Panamá se desarrolló la Feria del Parque. Música, actividades para niños, arte urbano, juegos y hasta una feria de adopción de animales. Todo en torno a emprendimientos locales. Guayaquil aún recupera esos espacios que estaban perdidos y que hoy en día la ciudadanía los tiene para su disposición. Disfrutar del emprendimiento al aire libre. En Olmedo y Malecón, el monumento a la bandera de Guayaquil Independiente y una veintena de esculturas de bronce de tamaño natural llegaron desde Quito para engalanar el lugar. Rinden homenaje por primera vez a las mujeres de Guayaquil Independiente. Porque a Guayaquil se lo celebra a lo grande. Vanessa Robles, 24 horas. Qué bien por esta ciudad, que cada día, que cada año haya más actividades que hacer así al aire libre para sentir la nuestra, ¿no? Sí, y los eventos seguirán a lo largo de esta semana, así que usted tiene que estar muy pendiente a la agenda de actividades que nos trae, como todos los días, nuestra amiga Marita.